tiene más mérito ser un deportista caníbal, un deportista que lo gana todo, como Eddy Merckx, o un deportista que a lo mejor no tiene un palmarés tan brillante, pero tiene más valores humanos, como nuestro Txomin Perurena. Eddy Merckx, por ejemplo, explica que el día de su boda, pues al contestar al sacerdote si quería a su esposa, en vez de decir ya en flamenco, dijo oui en francés. Eso provocó la ira de sus paisanos flamencos que le enviaron coronas fúnebres, por ejemplo, a su casa el día después. Algo increíble, pero que explica que no es suficiente con ser el mejor deportista belga quizás de todos los tiempos para ser santo de la devoción de todo el mundo. Txomin Perurena también explica siempre su tristeza por ese silencio que hubo en el velódromo de San Sebastián en la última etapa de la Vuelta a España del 75, la contrarreloj individual, en la que perdió el título frente a Tamames. No esperaba ese silencio de su público, de su gente de Guipúzcoa, de San Sebastián, pero la vida es así. Había perdido la Vuelta a España y el público respondió con silencio. Vemos que poco importa a veces en la vida ser el mejor, ser el caníbal, ser el ganador de todo, o ser una persona con tantos valores como Txomin Perurena. Me ofrecieron de correr con el CAS y no por las condiciones económicas porque fueran mejores, sino que fueron bastante inferiores. Pero opté por correr con el CAS y afortunadamente, y creo que fue la mejor decisión que pude tomar, porque ocurre lo siguiente, que Fagor, por ejemplo, sí tuve ayuda, pero había más sprinters también. Entonces, en el CAS pues faltaba ese sprinter y siempre se jugaba, y yo era el primero además que animaba a intentar ganar la carrera escapado. Siempre me ha parecido que era la forma más segura de conseguir la victoria. El sprint es la última baza, la última oportunidad, y es un riesgo, ¿no? Pues sin embargo, pues muchas veces se llegaba al sprint y contaba con toda la ayuda del equipo CAS, ¿no? Cosa que yo no tuve, salvo sí ayuda de Otaño o Mendiguero en momentos determinados, pero había otros sprinters como era Randonea, como era Lomar, como era López Rodríguez, entonces era normal que no se volcaran conmigo. Cuando aprieta el calor, lo que mejor entra es una bebida con CAS. Con CAS. Con CAS. Y a todo CAS. Las naranjas y limones tienen CAS. Txomin Perurena fue un corredor que marcó una época en el ciclismo español. Logró más de 150 triunfos y sigue siendo a día de hoy el corredor de este país que más victorias ha logrado en toda su carrera como profesional. Era un ciclista como la mayoría de los de aquella época, que hacían toda la temporada, desde febrero hasta octubre, corriendo 2 grandes pruebas por etapa y el resto de pruebas, tanto por etapas como de un día del calendario. Perurena logró todos sus triunfos, no solo al sprint, sino también consiguió la montaña del Tour, un corredor por eso irrepetible en un ciclismo de otra época. ¿Era el Valverde de aquella época? Sí, pero yo casi diría que era más completo. Lo que pasa es que tuvo la grave lesión. Bueno, más completo es muy difícil de decirlo, sí. Pero él, por ejemplo, él fue el que permitió que Fuente ganase 2 vueltas a España. Él iba las 2 veces de líder de la Vuelta a España y, por ejemplo, el día que se escapó Fuente con Grande, pues automáticamente llegó Barruti y le dijo: oye, Peru, ¿esa escapada qué? Dijo él: no, tirar para adelante y que se escape Fuente por delante, pero eso sí, que en Monrepós primero deja Grande para atrás. Y en la otra etapa, cuando la famosa etapa del Naranco, cuando Fuente se puso las gafas, también Perurena iba atrás de líder y fue el que dijo: bueno, va Lasa por ahí delante, pero con Lasa no, que llevan a Agostinho, y entonces va a ser un peligro. En eso era excepcional. Yo siempre lo recordaré por ser el director referencia de lo que fue mi primer equipo como ciclista profesional, el Euskaltel Euskadi. Por aquel entonces era el Euskadi, la Fundación Ciclista Euskadi, y siempre lo recuerdo en el coche pegar esas voces con esa voz característica a los jóvenes ciclistas de aquella época. Pues ya sus últimos años como ciclista profesional junto con Miguel Mari Lasa,
se aglutinaron todos los ciclistas profesionales para dignificar su profesión y lo consiguieron. Yo creo que fue el primer, si no fue el primero, el segundo presidente de la Asociación de Ciclistas Profesionales. Y gracias a sus comienzos, pues el ciclismo español está donde está en estos momentos. Yo creo que un ciclista muy completo. Es cierto que muy buena punta de velocidad la que tenía Tchomín, pero luego tened en cuenta que ganó la montaña en el Tour de Francia, por ejemplo. Ya veis que estamos, siempre le catalogábamos como velocista, como sprinter, pero yo creo que ha ganado en todos los terrenos. Ha ganado la Vuelta a Cataluña, también la clasificación general, en valles mineros. Así que la montaña se le tenía que dar muy bien también a Tchomín. Era un ganador nato, era un hombre que subía perfectamente hasta puertos de 15 kilómetros por mucha batalla que podías tener. Él consiguió ganar un campeonato de España de montaña en solitario aquí en España. Yo le conozco muy bien porque empecé pues de compañeros siempre y dejamos la bicicleta además el mismo año. Y es un ciclista que no se le sacó provecho. Si hoy además con los medios que hay, con la preparación que hay y cómo se llevan los ciclistas en los equipos, pues era otro ciclista como Valverde. Aquel 7 de febrero en Durango, Vizcaya, se ha convertido al cabo de un año en el día en el que el ciclista Andrés Gandarias concedía su última entrevista. Gandarias falleció el pasado 27 de mayo. No olvidaremos nunca el buen rato que pasamos escuchando sus historias de la Vuelta a España del 78. Habíamos quedado con él y con Perurena para que nos hablaran de esa vuelta, la primera gran vuelta que ganó Hinault. Y entre aquellas transparencias que nuestra cámara supo captar, pensamos en que debíamos dedicar un programa especial a Txomin Perurena. Así que hoy os ofrecemos la segunda parte del Vintage Perurena. Si queréis ver la primera, está subida a la web de RTV a la carta o en nuestro canal de YouTube de Radio Televisión Española. Nola zure belaunetan mindandukazun artean utz nezazu zure ularrean buruan pausan dezadan ene bihotzak zer sendiduen nahi baiteran zuterran zure ezpain sakratuetari ikasi nuen nintzaina ene deia moriuaren bide zinuen entzun eta gero zen erdian mundurat eman ninduzu biziaren grazian lehenik gero ogin bertze maitasun berantzian kinduta mamaitera zendako demanda. Bienvenidos a Conexión Vintage. Este es el segundo capítulo dedicado a Txomin Perurena. No podíamos hacer menos con un ciclista de su categoría y nos acompaña de nuevo Perico Delgado, que está en el Tour y está en Conexión Vintage. Hola, de nuevo, Pedro. Bueno, nada, aquí... Te hacemos trabajar, ¿eh? Me hacéis trabajar horas extras, o sea, ya no son horas las que toca con el Tour de Francia, que encima me buscáis un plus, ¿no? Para que me sienta todavía más en casa. Y yo te quería preguntar, ¿por qué hemos tenido durante tantos años esa imagen, seguramente por desconocimiento o por qué, de que Txomin Perurena era nada más que un sprinter? Yo creo que sobre todo pues porque él principalmente era un sprinter, lo que pasa que era un sprinter muy polivalente, podía ganar en un repecho, podía ganar en montaña, era muy polivalente. Lo que pasa que en España siempre al sprinter se le ha considerado casi un corredor de segunda fila. Fíjate, Miguel Poblet, otro gran dominador y gran sprinter, primer maillot del Tour de Francia, pues eso lo sabemos, como digo yo, cuatro gatos y porque tenemos interés y nos gusta esto del vintage, del ciclismo. Y yo creo que Txomin Perurena era mucho más, o sea, era un corredor además, no solo como buen corredor, era un gran estratega.
compañeros suyos, Linares o Carlos Melero, que es de Segovia, siempre me decía, la carrera la marcaban Txomin Perurena, era el que hacía la táctica, había que tirar, no había que tirar, todo confluía en Txomin. O sea, no solo era un gran corredor, sino era un gran estratega. O sea que en ese aspecto es un hecho que hay que también reseñar porque es un corredor mucho más completo de lo que la gente cree. Perico nos animó a meternos en la historia de Perurena. Ganó la Vuelta del 85 con él y sabe lo que es para el mundo del ciclismo. Quedamos con Txomin en Pola de Lena el pasado mes de abril. La Vuelta a Asturias le iba a dar un homenaje junto a su compañero del CAS y lanzador en los sprints, José Antonio González Linares. Os ofrecemos hoy todas las imágenes que nuestros documentalistas han podido encontrar de este gran ciclista, así como todo lo que nos contó Perurena en Pola de Lena. Equipo Medellín, acerca de 2 kilómetros en el grupo de cabeza, ha visto que ha habido ahí problemas. Y ahora sí, ahora es cuando es el Giro italiano, que ha tenido hoy día de descanso y la prensa se ha dedicado, pues sinceramente, a criticar muy duramente a los ases italianos. Y saben ustedes los que más les ha molestado, quizá el triunfo el domingo de ese corredor español modesto que se llama Fuente. José Manuel Fuente Tarango era uno de aquellos ases del CAS que se dejaron ver en los giros de comienzos de los 70. Estas son imágenes del año 71, en el que Fuente ganó la 10ª etapa, López Carril ganó la 5ª y Perurena la 6ª. Además, también Fuente se llevó la General de la Montaña y Paco Galdós en su primer giro fue cuarto de la General y luego fue tercero en el 72 y segundo en el 75. Los CAS estuvieron siempre cerca del triunfo final en la carrera rosa, pero se les interpusieron grandes ciclistas que acabaron llevándose el triunfo. Fuente llevó la malla rosa durante 4 etapas y acabó segundo por detrás de Merckx en el año 72. De todas maneras, tú ganaste 2 etapas en el Giro, tampoco está nada mal, ¿no? ¿Te sabe a poco ganar 2 etapas en el Giro o no? Además, ahí tengo una historia muy bonita, ¿no? La primera, creo que fue la primera vez, pues me vino Chico Pérez, fíjate lo que estudiábamos la etapa, tanto yo como los directores. Me vino a la salida y oye, he hecho la quiniela, he apostado por ti porque termina en una subidita y tal, y al ganador de los periodistas le daban una medalla de oro. Ah, no me digas, sí, estuve allí pendiente, se hizo un corte al final y gané la etapa, si no, pues todavía estoy llegando, ¿no? Hemos recuperado de lo más profundo de nuestros archivos las únicas imágenes que se conservan de aquel Giro del 71 con las victorias de Perurena y López Carril. Perurena gana un 26 de mayo del año 71 en la 6ª etapa entre La Cuila y Orvieto, segundo triunfo para el CAS y la primera de las 2 etapas del Giro que venció Perurena. Txomin se había metido en una fuga de 18 corredores. Unas rampas previas a la meta permitieron a Perurena quedarse solo con 2 ciclistas italianos, Fariasato y Pequielán. El sprint fue fácil para el León de Astigarraga, que tuvo tiempo de sobra de levantar sus brazos en señal de victoria. Después entró el resto del grupo de 18 diseminado y el pelotón a minuto y medio. Y luego ganaste otra también en el 75. Sí, la otra fue con Castro Vilar y Pádula. Con un grupito que íbamos escapados y allí íbamos colaborando todos, y luego allí se metió el que ganó el Giro, que era Fausto Bertoglio. En ese momento era casi un don nadie, pero mira, luego ganó a lo grande. Efectivamente, luchando en la última etapa contra el corredor del CAS, Paco Galdós. Antes de esa etapa, Paloma Gómez Borrero, corresponsal de Televisión Española en Roma, hablaba con los ciclistas del CAS. Pero este Giro, que comenzó huérfano de Merckx y sin un escalador como Fuente, está resultando de lo más emocionante y reñido. Está descubriendo figuras que mientras competían con el as belga quedaban siempre eclipsadas. ¿Llegaremos a la finalísima con la malla rosa o la cogeremos para la finalísima? Yo pienso que sí. Bertoglio confirmó. Tenemos en nuestro archivo un breve resumen de esa etapa con el paso por el Stelvio, Cima Coppi del año 75. Galdós quiso soltar a Bertoglio, que aguanta entre paredes de hielo. Al igual que el italiano. En estas imágenes vemos la crudeza y la verdad de este Giro 1975.
Paredes de hielo custodian a los corredores. Un paisaje maravilloso y también, todo hay que decirlo, unos precipicios alucinantes. Así es el ciclismo y así son sus protagonistas, auténticos héroes. Aquí vemos cómo Galdós y Bertoglio, a 5 kilómetros de la meta, circulan por un auténtico túnel de nieve. El paisaje es realmente magnífico. Y este es el momento en que Francisco Galdós entra vencedor, pero los brazos en alto en señal de júbilo pertenecen a Bertoglio. Bertoglio es materialmente destrozado por los abrazos de sus admiradores y ahora veremos a Francisco Galdós. Y vamos a escuchar lo que dice en español el segundo clasificado del Giro. Bertoglio, Galdós. ¿Quién decidía quién tenía que ganar en el CAS? ¿Cómo era la táctica del equipo? ¿Había un corredor que predominara sobre otros en las diferentes épocas que tú hayas vivido allí? No sé, yo creo que realmente táctica, más que nada, quizás un corredor que valía la pena y era un ganador, era Fuente, ¿no? Lo demás, yo rara vez he salido, vamos a disputar la carrera, o salir desde el principio a controlar, ni quería tampoco, ¿no? Yo creo que eso sobre la carretera y nosotros sobre todo, pues teníamos, no sé, yo creo que teníamos un poco de visión de carrera y muchas veces tomábamos decisiones, tanto Linares como López Garriel y yo, decisiones que entonces no había los medios que hay hoy en día y la Engarica pues nos había dado esa categoría, vamos a decirlo, para poder dirigir en un momento dado, pese a que nos pudiéramos equivocar, ¿no? Porque había que tomar decisiones rápidamente y no cuando ya llevas un minuto, cuando pasa el coche y sabes quién va y quién deja de ir, ¿no? Entonces, hoy en día, aunque hay mucha gente que es contraria al pinganillo y demás, pues en ese aspecto creo que favorece muchísimo, hay mucha más información, quizás quita iniciativa a muchos corredores, pero creo que tiene más de ventajoso que lo contrario, ¿no? Era un ciclismo diferente como el de ahora, lo mismo te tocaba tirar del carro, que podías atacar y ganar. Fuentes ganaba, Perurena ganaba, López Carril ganaba, Galdós ganaba, yo ganaba. José Manuel Fuente ha sido sin duda el ciclista del año. Aunque ya había dado algún que otro toque de atención, fue la Vuelta a España, y más concretamente la etapa Zaragoza-El Formigal, la que le consagró definitivamente. Nos lo ha contado al comienzo Enrique Cima, decisiones que marcan la carrera de Perurena en beneficio de su equipo o de otro compañero, como pasó con Fuente en varias ocasiones. Pasó, por ejemplo, en la Vuelta del 72. Perurena fue líder durante 11 jornadas y había ganado 2 etapas, hasta la llegada a Formigal con la victoria del asturiano que le permitió ser líder y ganar la Vuelta del año 72. En muchas ocasiones las decisiones tuvieron mucho que ver con las alianzas en carrera. Y ahí Perurena tuvo y tiene un socio de primer nivel, su lanzador, compañero y amigo José Antonio González Linares. Todos ganábamos vueltas, ganamos carreras de un día, todos teníamos una libertad, hacíamos la carrera dura para romperla y luego pues, el que tenía potencia y atacaba lo mismo que una clásica, te marchabas. O sea, para mí esa era la oportunidad, porque si se llegaba a 5 o 6 corredores y llegaba pero allí, pues mi misión sabía que era controlar aquello a la llegada para él, ¿no? Porque además había una gran unión en el equipo, pues éramos todos como una familia. Han venido en un tiempo récord de Vitoria a nuestros estudios. En 3 horas, decía Dalmacio Langarica hace un momento, para que podamos entrevistarles. González Linares, ha ganado usted la Vuelta Ciclista al País Vasco. Está usted muy fuerte y en un espléndido momento. ¿Tiene usted posibilidades de ganar la Vuelta Ciclista a España? Pues ganar la Vuelta Ciclista a España es muy difícil porque son casi 20 días y hay que luchar contra muchos corredores, aunque yo me encuentro ahora en un gran momento y tengo un equipo también muy fuerte y lo intentaré todo. Perurena es el corredor de los grandes impactos. Hay veces que cogemos el periódico y leemos que Perurena ha hecho una gesta. Perurena, ¿por qué es usted así? ¿Por qué usted nos sorprende a veces haciendo unas etapas espléndidas? Pues yo creo que es debido a que, por ejemplo, me falta la constancia que tiene aquí mi compañero Lasa, que es un hombre muy apropiado para las grandes vueltas, que sabe estar siempre en cabeza, y yo pues soy quizás un poco más tranquilo, y es por eso que muchas veces me coge un corte atrás y claro,
cara a la clasificación general, pues entonces ya me veo imposibilitado. Pero sí que me gustaría que hablaras de tu lanzador, de González Linares, que sorprendía a todos por su fortaleza, pero a ti no, porque he leído por ahí que tú ya le habías visto corriendo en un equipo llamado Velosolex de Eibar o algo así, ¿no? Sí, sí le había visto, no mucho. Yo sabía que corría en el equipo Velosolex Orbea, creo que era la categoría juvenil. Y bueno, era un hombre que cuando arrancaba y eso, pues ya, lógicamente, luego ya dio también pronto el salto a profesionales y fuimos a poco tiempo, pero incluso rivales en el año 70, que él ganó en el tiempo del Campeonato de España, pero yo estaba en el Fagor Mercier. Y luego pues corrimos el Tour en el CAS y yo en el Fagor Mercier, ¿no? Y allí fue la famosa frase de González Linares shoot, González Linares shoot. Se cayó 3 o 4 veces un día y el hombre estaba ya, que vamos, con unas ganas de volverse para casa que no veas, ¿no? Eras su lanzador, ¿no? ¿Cómo era tu trabajo con él? Bueno, mi trabajo no era como es ahora. Hacía el trabajo cuando se iba a llegar al sprint, pues entonces yo ya los últimos 15 kilómetros... yo era un corredor que me gustaba siempre correr en cabeza y ya me ponía allí y él se ponía a mi rueda, no andaban como ahora que se ponen 5 o 6 y yo pegaba un ritmo fuerte, había ataques, yo seguía mi ritmo, él iba allí y sabía que no se nos iba nadie y los últimos 4 o 5 kilómetros pues ya aceleraba más y le llevaba hasta los últimos 400 metros de meta, 300. Entonces, pues ese era mi trabajo. Tengo muchas anécdotas, pero la mejor anécdota que puedo decir, de ser que he dicho que algún sprint, vamos a decir, de velocidad pura, pues me acuerdo concretamente en Almería. En Almería, pues me hizo un lanzado, pero no de 100 metros, sino igual 2 kilómetros, ¿no? Entonces en fila india, y el que me estropeó la foto, porque estoy rodeado de Zandegu, de Van Linden y compañía, y encima la chepa tenía al amigo José Gómez Lucas, ¿no? Porque gente me ha estropeado la foto. Entonces, claro, yo terminé feliz, había ganado la etapa, y vino como loco Zandegu. ¿Quién ha sido? Yo, no, el lanzador, ¿quién ha sido el lanzador? Era de armar de esos días que te encuentras muy bien, y pues, ibas como un tiro, y nada, para mí fue muy fácil hacer aquellos últimos 15 kilómetros de la llegada a Almería. Y bueno, pues él ganó, pues una gran satisfacción, ¿no? Pero bueno, de esas pues tenemos muchísimas, ¿no? Y los dos lo recordáis con mucho cariño, tanto tú como también Linares, claro. Y compartíamos habitación, teníamos nuestras broncas, pero igual que en los buenos matrimonios se acababa en el día. Le daba más mérito a quien le ayudaba que a él, una persona muy humilde. Yo le tengo un gran cariño a él y a su familia, porque son muchísimos años que hemos estado de relación, de compañeros de equipo, luego hemos seguido nuestra amistad en todos estos años de la vida, y es un ciclista, y si como ciclista era bueno, yo creo que como persona ha sido mucho mejor. El espíritu de sacrificio, pues para mí no me costaba nada. Yo trabajé muchísimo para Fuente, para López Carril y para Perú, y la verdad es que te hacía ilusión. Dalmacio, ¿cómo es el trazado de la Vuelta Ciclista de este año? ¿Es más montañoso? ¿Es más duro que el de anteriores ediciones? ¿Cómo lo ve usted? Pues yo creo que es algo más duro que estos años atrás. O sea que tiene más dificultades que las últimas vueltas a España. Es el mítico director del CAS, Dalmacio Langarica, entrevistado en Teledeporte en 1972 por Miguel Ors. Perurena conoció a técnicos de mucho nivel, todos buenos, pero Langarica fue especial para el León de Astigarraga. Quedó pues con el prestigio que tenía Langarica, por ejemplo, ¿no? Aunque luego no era un hombre que interviniera mucho, concretamente en mi caso, ¿no? Pero sí, ese prestigio que tenía, ese respeto que tenías. Luego, pues visión de carrera, pues tenía Vélez, Antón Barrutia era un poquito diferente, pero era más abierto, llevaba más confianza con él. Entonces, ha sido mi experiencia. Domingo Perurena. Los 2 años siguientes, el 72 y el 73, con el CAS, Perurena consigue un sinfín de triunfos. 3 etapas en la Vuelta a España y la clasificación por puntos, etapas en la Vuelta a Andalucía, País Vasco, Asturias, Vuelta a Cataluña, Cantabria, Levante, Valles Mineros, Ordicia, Vuelta a Suiza y campeón de España de ruta en el 73. ¿Cómo podía correr todo ese número de carreras y conseguir tal número de triunfos?
Eso solo es posible para un fuera de serie. Y aún le quedaba tiempo para hacer pista. Perurena, con los colores nacionales de campeón de España, ¿qué opina? ¿Va a haber mucha lucha? ¿Va a ser una auténtica lucha o un paseo? ¿Cómo va a ser esto? No, paseo no, ya que todo el mundo como natural le gusta lucirse y aquí es un público muy selecto que entiende mucho de ciclismo y como natural pues no se puede uno permitir el lujo de no dar de sí al máximo. También hacía pista, he hecho 6 días en Madrid, pues éramos bastante populares, tanto López Rodríguez como yo, he corrido los 6 días de Berlín, en Madrid incluso llegamos a ganar, corrí los 6 días de Grenoble con Hortelano, luego corrí con Linares, entonces no me daba la temporada, no me daba para hacer toda la temporada de carretera y hacer algo de pista y ciclocross, pues no me daba tiempo. 1974 sería otro año repleto de victorias. El 23 de abril comienza la Vuelta a España con una crono de 4 kilómetros, en Almería, donde Perurena había ganado en el 72 con la famosa anécdota del sprint salvaje de Linares. Estos planos son realmente un tesoro impagable. Son fragmentos de la transmisión en directo comentados por Toni Lara y Antolín García. En primer plano, Txomin Perurena con el maillot de campeón de España, 31 años, dispuesto a tomar la salida, mientras Toni Lara entrevista a Miguel Mari Lasa. Será una vuelta de sesteo, será una vuelta de dura batalla, habida cuenta de que los montes destrozarán prácticamente, según los técnicos, a los equipos extranjeros. Yo creo que será de batalla porque son etapas propicias para ello, al ser etapas cortas y con dificultades al final, y entonces yo creo que será una carrera muy movida, ya que de momento pues no hay un claro favorito. Y, como he dicho, pues será una carrera de bastante batalla, de salida hasta el final. Vieron ustedes llegar a Villeira y ha salido hace un momento Perurena, que en esta distancia, 4 kilómetros, 200 metros, puede andar bien. Vamos a ver el tiempo que consigue el Gran Peru, el actual campeón de España, el hombre rápido del CAS, que tendrá que disputar siempre los sprint. Ahí va Peru, preparado Halcón, un total 84 del Monteverde. Vemos a Perurena, parece que va muy bien. Es una distancia interesante para Domingo Perurena, para el campeón español, hombre muy rápido. Este circuito, aunque repetimos, tiene unas curvas que prácticamente paran a los corredores, pero Perú puede hacer, creemos, un buen tiempo. Perurena marcó 5.36, 18 segundos más que el belga Roger Sweats, que fue el vencedor. Jesús Manzaneque, Linares y Elorriaga, por ese orden, fueron los mejores españoles. La cuarta etapa de la Vuelta del 74 Marbella-Sevilla fue especial para Perurena. Txomin ya se había puesto el jersey de líder en el 67 en Orense y Astorga, en el 70 en Lorca, en el 71 en Benicàssim, en el 72 fue líder durante 11 etapas hasta el Arreón de Fuente en Formigal. En el 74 volvía a coger el líder en la cuarta etapa en Sevilla. El sprint, en la Universidad Laboral, lo ganaba Rick Van Linden, pero Perurena volvía a vestirse de amarillo gracias a las bonificaciones de las metas volantes, desplazando nada más y nada menos que al francés Bernard Thévenet. Txomin Perurena, que estaba haciendo una gran carrera, nuevo líder gracias a las bonificaciones obtenidas en San Pedro de Alcántara y en Morón de la Frontera. Perurena gana la siguiente etapa Sevilla-Córdoba de 139 kilómetros por delante de Tamame Sileman, segundo en la general a 26 segundos, otro día más de líder. Una vez que se le ha dado caza a Santisteban, que para mí sí que más méritos he tenido para ganar la etapa, pues hemos trabajado, mejor dicho, han trabajado tanto, por ejemplo, Fuente en la escalada, luego Lasa ha atacado constantemente bajando y luego Linares, que es el que me ha hecho una llegada fabulosa, Urizubia también me ha ayudado muchísimo, o sea que es gracias a ellos que he podido batir hoy a Lehmann, y además, aparte de eso, que le echa mucho coraje porque lo de Granada pues no se me había olvidado. Y otra victoria más de Perurena en la séptima etapa Ciudad Real Toledo. Y esta sí que fue buena porque, como le contaba Txomin al periodista de Marca, el entrañable Juanjo Fernández, entró en meta y ganó con la rueda de atrás pinchada. Y además superando a Lehmann, su rival en la general, del que le separaban solo 24 segundos.
Pinchó a medio kilómetro de la meta, según Juanjo, y a 1 kilómetro, según oiremos después a Perurena contar a Toni Lara. Pero lo más emocionante de aquella situación fue cuando a su lado, Andrés Oliva gritaba a todos los del equipo de la casera que Perurena llevaba la rueda pinchada. Era lo peor que podía ocurrir porque la casera de Bahamontes corría en casa y no quería que el triunfo se le escapara. Oliva animó a todo el mundo a atacar y a lanzar el sprint, pero Perurena fue de nuevo el más fuerte. ¿Puede llevar Perurena el maillot amarillo muchas etapas más, quizás hasta San Sebastián? Hombre, eso sería mi sueño, pero creo que es prácticamente imposible de conseguirlo. De todas formas, hoy estaba a punto de perderlo porque justo a 1 kilómetro de la meta he tenido un pinchazo de la rueda trasera y no sé cómo he podido llegar hasta la meta. Perurena estuvo 7 jornadas más de líder hasta la victoria de Fuente en Los Ángeles de San Rafael. Ahí se frustró su posibilidad de ganar la Vuelta, al menos ese año. El palmarés está ahí, ¿no? Pero quizás he sido realista. Yo creo que tenía mis limitaciones y no he pretendido ir por encima de esas limitaciones, ¿no? Entonces, nunca aspiraba pues, a ganar una gran vuelta. Tengo buenos puestos, La Vuelta a España ya tengo yo, no sé si son 2 veces cuarto y demás, pero no, en ese plan pues no era ambicioso ni pensaba que tenía condiciones para lograrlo, ¿no? ¿Tú crees que Perurena, de haber sido menos humilde, sería mucho más reconocido de lo que ya es? Yo creo que sí, que Perurena ha sido demasiado humilde como ciclista y luego como director. Él ha sido una bandera muy importante en el País Vasco. Perú no vale para pedir nada a nadie. Para dar, te da su vida y te da, si tiene 100 euros y se queda sin euros, te da los 100 euros. Raymond Poulidor qui va trouver là un terrain, il est en train de lâcher l'air, Raymond Poulidor. Perurena era Valverde por triunfos, pero ¿pudo ser también Pulidor? Un gran ciclista siempre cerca del triunfo por sus grandes condiciones, pero derrotado por los Merckx, Anquetil y compañía. Puede que sí o puede que no, pero pocos pueden presumir, como podría hacerlo Txomin, de ganar la General de la Montaña en este Tour de 1974 de la victoria de Pulidor en Saint-Lary. ¿Cómo fue posible que un ciclista de las características de Txomin ganara la General de la Montaña? Aquello sirvió por lo menos para que cambiaran el reglamento los del Tour, ¿no? Que siempre les gustaba que la carrera fuera movida y ponían los puertos de cuarta categoría con más puntuación que hoy. Hoy, por ejemplo, sería imposible. Al inicio del Tour, Campanolo sacó el grupo llamado Titanio, que era la dirección, el eje pedalier, los pedales, alguna tornillería y tal, y me dijeron: si quieres optar a ello, porque no había para todos, había 2 o 3 juegos, tienes que disfrutar la montaña. Y me animó mucho también Nicolás Iparraguirre, que era nuestro masajista. Tuve un grandísimo rival, que era Avillera, que había conseguido varias etapas varias veces en la Vuelta a España. Y, sin embargo, pues luché lo indecible desde el primer día y con una diferencia importante conseguir la montaña, que para mí, te lo juro que en ese momento, si me dan la opción de cambiarlo por una etapa, lo hubiera cambiado, pues sin lugar a dudas. Ahora, sin embargo, de vez en cuando me viene algún abuelo con su nieto, me dice: mira, este ganó la montaña del Tour, y yo pues, le añado, ¿no? Y alguna cosita más, pero la gente se acuerda de la montaña del Tour, ¿no? Y los del Tour pues también se acuerdan porque luego cambiaron el reglamento, que ahora tiene los de cuarta un punto, entonces no existía os categoría, los puertos que eran de segunda hoy son de primera. Entonces, imagínate, primera os categoría y luego doble puntuación, los que terminan en os categoría, por ejemplo, pues tiene que ganar un auténtico escalador a la fuerza. ¿Sabes que desde que tú ganaste la montaña no la volvió a ganar ningún español hasta que la ganó Samuel Sánchez? Este es un punto a aclarar. Desde que él ganó en el 74, efectivamente no ganó ningún español hasta que lo hizo Samuel Sánchez en 2011 con el Euskaltel Euskadi, pero oficialmente en 2008 y 2009, Carlos Sastre y Egoy Martínez fueron declarados ganadores de la montaña por descalificación de Bernard Kohl al dar positivo en un control antidopaje y Franco Pelliciotti por dar valores anómalos en su pasaporte biológico. Desde el 74 con Perurena hasta el 2011 con Samuel pasaron 37 años. Y además me hicieron un homenaje a Zizurki en Urcamendi y tal, los 25 años, ¿no? Y luego pasaron de largo los 25 años hasta que ya superó Samuel Sánchez.
En la conversación con Perurena nos surgen algunas dudas. Suponemos que él lo habrá explicado o se lo habrán preguntado muchas veces, pero no queremos dejar pasar la oportunidad y le preguntamos. ¿Por qué nunca fuiste un corredor de clásicas? En primer lugar, porque, no sé, viajábamos casi como ganado, y luego te lo confirmará Linares. Íbamos en un camión, porque aquello era un camión, íbamos cantando Avia será su camión, porque era un camión. Nos poníamos ciegos de galletas, igual la víspera llegamos allí hinchados como botas. Apenas hemos participado, sí, Milán-San Remo, Vuelta a Lombardía, que se iba más que nada a buscar material. Y, por ejemplo, carreras que después he visto pues no sé, la de Muro de Huy, la Fecha Valona, la Lieja Bastogne Lieja, son carreras que por lo menos me hubiera gustado participar, ¿no? Y no la París-Roubaix como fuimos allí, y que afortunadamente pinché justo un par de kilómetros antes de llegar al primer pavés y me monté en el autobús, ¿no? O sea, no tengo ninguna pena de no haber terminado la París-Roubaix. Bueno, yo creo que fue un ciclista que no se le aprovechó, no se hacían las clásicas porque entonces en España nada más contaban los corredores para carreras por etapas, pero Perurena era un ciclista que una carrera como la Lieja y la del Muro de Huy y muchísimas clásicas de las que hay en Bélgica, era un ganador nato. Sin clásicas y con 158 victorias en su palmarés, pero no fue un caníbal. Ganó y dejó ganar. Siempre ha sido generoso como ciclista y como todo. Yo recuerdo una etapa que salíamos de Benicàssim y llegábamos a Cambril de 200 kilómetros. Me dice, pero ¿cómo vienes? Digo, parece que me encuentro mejor. Yo me fui al coche del médico, el doctor Salinas, y porque yo lo que traía era del calor, dolor de cabeza. Me dio una aspirina con un traguito de Coca-Cola y a los 15 minutos voy a buscar a Peru por el pelotón, digo, oye, ponte a rueda que vengo de puta madre, me encuentro muy bien. Cuando entramos en el último kilómetro, pues entré muy fuerte y Peru me dice, ahora, sigue. Yo pues me puse ya me quedaba muy poquito, quedaba un kilómetro, me puse ahí a tope y él había cortado, iba en mi rueda y se aflojó al dar una curva. Y entonces todos los que venían a rueda de él, pues yo me fui con 20 metros y hasta la meta y conseguí el triunfo de etapa. Entonces él fue generoso conmigo porque él podía haber ganado etapa. Bueno, venía gente allí muy rápida y también la podía perder, pero bueno, estaba trabajando para él. Entonces otra persona no te habría hecho eso, ¿no? Con ese palmarés que tú tienes, ¿no crees a lo mejor en un momento determinado que tenías que haber sacado más pecho para decir, aquí está Txomin Perurena, soy el mejor? Igual esa condición de ir de normal y de humilde en un momento dado te hizo un perfil bajo que te perjudicó, ¿o no lo consideras así? Yo a veces pienso, digo, joder, son muchas carreras. Y otra vez, si soy un globero, la sensación era de que, joder, pues no, ese es mi patrimonio, ¿no? Que me he dedicado de lleno a la bicicleta, a mi profesión. Y igual tenía que haber levantado un poquito el pie y dedicarme a otra cosa, pero bueno, era como era y yo pienso que, como has dicho tú antes, las victorias que se han conseguido no puede ser haciendo solamente un pico determinado como se acostumbra o lo hacen pues, más de un corredor, ¿no? Nosotros empezábamos y no sabíamos lo que era un pico, entonces ibas a tope desde el principio hasta el final, hasta ya terminaba la temporada, ¿no? Entonces eso, vuelvo a repetir, eso la gente lo percibía y se demuestra, pues luego lo demuestra, ¿no? Es la Vuelta a España de 1975, el reportero Toni Lara en una arriesgada entrevista. En la Vuelta Ciclista a España hay una moto que es famosa por todos los seguidores. Se trata de la conocida por la matrícula V24. ¿Cuál es su misión en la Vuelta? Bueno, la misión nuestra en la Vuelta es llevar al portador de la radio Vuelta, que damos el paso de metavolantes, puertos al director de organización para que distribuya luego a todos los coches de corredores, para que sepa en todo momento cuándo van a escapar sus... ¿Cuántas vueltas lleva usted? Yo la primera este año. ¿Y usted cuántas vueltas lleva? Yo 13 años llevo haciendo esta misión. Bueno, a ver cuál es el próximo puerto y los números si son los que todo el público de España espera. Adiós. ¡Feliz vuelta! Aquella Vuelta del 75 fue dominada casi en su totalidad por los corredores del CAS, pero no tuvo el final feliz esperado, sobre todo para Lasa y Perurena. A Txomin se le escapó el triunfo en la última etapa.
897 kilómetros sumaban las etapas de la 13ª semana del ciclismo catalán, que iniciada en Barcelona concluía en Malgrat. Vean ustedes algunas secuencias de la interesante prueba. La etapa contrarreloj individual fue ganada por Eddy Merckx. El belga coronó en primer lugar la subida al santuario de Nuestra Señora de Queralt. Merckx y Luis Ocaña lucharon por el triunfo, que finalmente fue para el belga por una diferencia de 19 segundos. La última etapa iba de Roda de Ter a Malgrat de Mar, ya en la provincia de Gerona, y se corrió con tiempo desapacible. En ella venció al sprint Perurena. No obstante, el triunfador absoluto de la prueba fue Eddy Merckx, como ya se ha indicado. Pues sí, la última etapa de aquella semana catalana fue para Perurena. Una de las 16 victorias de aquel año 75, con triunfo en el Giro, en una etapa del Giro, y además 2 campeonatos de España, el de ruta y el de montaña. Líder de la Vuelta en el 67 y 70 con Fagor, y en el 71, 72, 74 y 75 con el CAS. Estamos viendo la presentación de los equipos participantes en aquella Vuelta del 75 que arrancó en Fuengirola. ¿Por qué se le escapó aquella Vuelta a España a Txomin Perurena? ¿Por qué en la última contrarreloj? Vuelta a España de 1975, del 22 de abril al 11 de mayo, de Fuengirola a San Sebastián. 19 etapas, 2 con 2 sectores, 3.100 kilómetros, 9 equipos de 90 corredores. Terminaron 64. José Manuel Fuente había ganado la Vuelta el año anterior y era de nuevo favorito junto a Luis Ocaña, enrolado en el Superser. El equipo CAS era siempre favorito, podía ganar cualquiera de sus corredores. Entre ellos estaba Txomin Perurena, que ya se había vestido de amarillo en 5 vueltas anteriores, una de ellas con el Fagor en 1967. Ahí ven al belga Roger Sweats, ganó el prólogo contrarreloj de 4 kilómetros que abría la carrera. Aquí vemos a Luis Ocaña en Marbella, ciudad donde arrancaba la segunda etapa con fiesta por todo lo alto. Ahí vemos a Gonzalo Linares tirando del CAS y del pelotón. Llegada al sprint después de 78 kilómetros, gana otro belga, Wilfried Bessemael, y Sweats sigue de líder. El periodista Chico Pérez le cuenta a Tony Lara algo importante en el juicio de la etapa. Ha habido mala suerte, por ejemplo, en Tamames, que ha tenido la desgracia de caer a 30 kilómetros de la salida, y esto le ha privado para que Superser pues pudiera disputar en condiciones el sprint a través de Pelman. Ocaña podía perder entonces un corredor importante. La lucha Superser-CAS estaba servida, aunque la batalla no había comenzado todavía. Ahí vemos a Ocaña muy relajado. A la meta de Granada llegan 2 CAS, Lasa y Perurena. Perurena no le disputa el sprint a Lasa para que éste se vista de amarillo. El CAS ya tenía su primer líder. El ciclismo se está pareciendo ya demasiado al fútbol. Se juega más a las tácticas puramente defensivas, sin sacar a hombres valerosamente de las trincheras. Venturosamente final español con 2 corredores que nos redimen del tedio del resto de los kilómetros. Enhorabuena al brillante vencedor, doblemente español, porque al lado de su rueda vino también su compañero Domingo Perurena. Con ataques o sin ataques, proliferaban las caídas como la que sufrió en la tercera etapa Granada-Almería el sprinter italiano Marino Basso. Aunque luego renacían todos, porque en Almería ganó su primera etapa Agustín Tamames, que se había caído nada más comenzar la vuelta. Un sprint tan ajustado con Perurena que hubo de recurrirse a la foto finish para saber quién había ganado. Por un tubular, ganó Tamames. Así fue atendido en la meta Marino Basso. Su recuperación fue milagrosa. Basso ganó el sprint la etapa siguiente en Águilas, aunque con polémica por agarrarse con Pelman y motivar la caída de algunos corredores, entre ellos Perurena. Txomin Perurena centraba sus objetivos, las metas volantes en busca de puntos y bonificaciones, como esta de la quinta etapa en Mazarrón, muy atento siempre a posibles cortes y abanicos, como estos camino de Murcia motivados por el viento de costado. En Murcia se cae su compañero José Nazábal al adelantarse el público para presenciar la llegada de los corredores. Así pasó la noche, así fue atendido por el doctor Salinas. De esta manera tomó la salida
Y así terminó el corredor del CAS aquella lluviosa etapa con nueva victoria de Marino Basso. Ocaña tenía su gran oportunidad en la séptima etapa, una contrarreloj en Benidorm de 8 kilómetros, pero fue segundo. Lasa le ganó por 9 segundos y obtenía así la primera victoria contrarreloj de su carrera. Perurena ocupaba el puesto 16 a 2 minutos, demasiado lejos de los mejores. Lasa era un líder cada vez más sólido. Ahí están nuestros coches y en el centro Lasa, llegada de Lasa. Vamos a saber su tiempo. Lasa. Ayudado por el doctor Salinas. 14:56. Señoras y señores, un tiempo fabuloso. ¿Con qué desarrollo lo has hecho? Pues abajo he empezado con el 17 y allí arriba al final con el 21 para no quedarme clavado. 42. El italiano Marino Basso ganó las 3 siguientes etapas, aunque siempre envuelto en polémicas, en las llegadas o en los puertos, donde fue pillado en alguna ocasión remolcándose en el coche de su equipo. Vamos a ver cómo enjuicia la etapa y en general lo que ha sido la vuelta a este momento Juan José Fernández, enviado especial de Marca. Bueno, normalmente hasta ahora la vuelta no ha tenido ninguna cosa extraordinaria, salvo la victoria contra el de Lasa. En estos casos de estas etapas, digamos, en línea, llanas, planas, no hay ningún problema. Es normal la victoria del sprint, concretamente de Basso, que es un gran sprinter. Lo que ha habido, sobre todo, y yo que lo veo al final en las protestas de unos y de otros, son los problemas enormes que ha habido en las llegadas. Ahora, concretamente, ha habido protestas de unos, protestas de otros. Veremos a ver todavía qué pasa. Basso, concretamente, sabe mucho de eso. En cuanto a lo demás, es normal que la vuelta se decida en la alta montaña. O sea que queda todavía por decir bastante. Camino de Vinaroz, novena etapa, el equipo de reporteros de Televisión Española realiza esta gran entrevista al veteranísimo Ventura Díaz. Ventura, ¿cuántas vueltas a España llevas con esta? 13. ¿Cuál es la más difícil de todas las que has participado? Hombre, pues la primera, la que ganó Anquetil. ¿Y en esta qué es lo que vas a hacer? Hombre, intentaremos quedar entre los 10 primeros. ¿Qué es lo que va a pasar con Ventura Díaz al año que viene? ¿Otra vez en la carretera? Pues igual sí. Adiós, Ventura, suerte. Ventura Díaz tenía en esa entrevista 38 años, había comenzado en el año 61, corrió un año más y se retiró en el Teca. Y ahí vemos al dorsal 2 del CAS, Txomin Perurena firmando en Vinaroz, décima etapa a menos de 2 minutos del líder. La polémica en torno a Marino Basso y sus maniobras antirreglamentarias continuaba. Al final el italiano se llevó 6 etapas. Miguel María Lasa, líder de la actual Vuelta Ciclista, ¿cómo vas? Pues ahora hemos tenido un poquito de esfuerzo al pasar la meta volante, pero ahora vamos tranquilamente. ¿Crees que puedes ganar la Vuelta de este año? Bueno, tengo muchas ilusiones y creo que algunas posibilidades también, porque estoy muy bien en estos momentos y haré todo lo posible para que así lo sea. ¿Temes algún corredor determinado? Sí, indudablemente hay 2 o 3 que me pueden inquietar mucho, que son Luis Ocaña, Martins y después está Fusión al Fuente, que perfectamente también puede ganar. Adiós, Miguel Mari. Suerte. Gracias. La victoria pasó por Barcelona con otra victoria de Basso, la sexta, y de ahí por primera vez a Palma de Mallorca. Lasa llevaba 12 días de líder, los grandes favoritos estaban lejos en la general. Fue una etapa de 181 kilómetros en Palma, un 4 de mayo muy lluvioso. Por esa razón, Andrés Oliva se protegía, era una etapa que le iba bien, tenía 4 puertos. Pero al llegar a la montaña lucía el sol. En el Col de Sóller, fugas de Méndez, Uribe Zubía, Nazábal, Menéndez y luego Peserrodona y Perurena. Pero en la llegada al castillo de Belver, quien sorprende es Tamames consiguiendo su segunda victoria. El salmantino, con permiso de Ocaña, estaba cada vez más en forma. Pero ese podio de Palma sería el último para Lasa después de 12 días de amarillo. El pelotón toma el barco de nuevo y vuelven a Barcelona para encarar la semana definitiva de aquella vuelta del año 75. Última semana, 13ª etapa, Lasa dirá adiós al amarillo, que no será para Ocaña ni para Tamames, corredores del Superser. Será para un compañero de equipo, Txomin Perurena, gracias a una escapada camino de la localidad ilerdense de Tremp. El CAS temía un ataque del Superser y Antón Barruta, director del equipo, puso al equipo a trabajar después del avituallamiento, defenderse atacando. Y el que lo hizo primero fue Santisteban, que haría el gran trabajo. Con él se marchan Perurena y 2 Superser, Lazcano y Gómez Lucas. Perurena gana en Tremp por delante de los 2 Superser y Lasa se queda a 5 minutos, pero la vuelta no estaba resuelta. Llegaba Formigal, donde Fuente había ganado en el 72 y Ocaña tarde o temprano aparecería. Santisteban se había desfondado trabajando para Perurena, que recoge sus trofeos de ganador de etapa y nuevo líder.
Bueno, pues la verdad es que no formaba parte de mis planes de ninguno, sino que hoy ha surgido una escapada. Los Superser han tenido que trabajar mucho y hemos creído oportuno que una buena defensa puede ser un buen ataque, ¿no? Es por eso que ha atacado Santisteban, que ha saltado a rueda de Lazcano y Gómez Lucas, y yo también estaba al tanto. Y luego pues toda la escapada la ha llevado mi compañero Santisteban, que gracias a él hemos podido llegar aquí a tren. Ahora, ¿el líder del equipo eres tú? Pues... bueno, aparte de la carrera, que queda bien claro. Indudablemente, en este momento yo soy el que ostenta el liderato, pero la carrera no está decidida ni mucho menos. Y, por ejemplo, puedes hacer una escapada y si es favorable para nuestros colores, pues de mi parte contará con apoyo incondicional. Para felicitar a ese muchacho, Domingo Perurena, que en mi opinión es el mejor corredor español, pero de mucho. Hay muchos escaladores, hay muchos contrarrelojistas, pero en el terreno regular, en el terreno de la nivelación, Perurena es el único. Etapa reina, tren Formigal de 233 kilómetros. La gran oportunidad para los Superser. Día de escaladores, como por ejemplo Fuente y sobre todo Luis Ocaña. Perurena va arañando segundos en las metas volantes y con él, pegados, Pedro Torres y Fuente. Ocaña comandando el pelotón. El CAS trabajando en el col de Espina para defender a su líder. Bajando se escapa el belga Julian Stevens, que no suponía un peligro para nadie. Cuando empieza a subir Formigal, su ventaja es de 5 minutos, llegó a tener hasta 11. A 8 kilómetros de la llegada, Ocaña, Tamames, Lassa y Kuiper son los mejores colocados. Demarra Tamames, que gana en Formigal, seguido de Lassa, Ocaña y Kuiper. Perurena a 2 minutos, Fuente hundido a 12 minutos en la general. Perurena sigue líder, con a 1.39 Lassa, a 2.14 Lazcano, a 2.35 Tamames y a 2.43 Luis Ocaña. ¿Por qué tú y no tu jefe de filas? Bueno, Luis ha venido tirando desde abajo casi todo el puerto. Él solo ha venido a rueda Lassa y yo también y Kuiper. Entonces yo intenté relevarle, pero me dijo Luis que me quedase quieto porque Lassa intentaría atacar al último kilómetro, como así lo hice, para ponerme yo a rueda y quitarle la bonificación. Y esto es todo, pero Luis ha sido el hombre más fuerte de la etapa de hoy. Y gracias a él, pues, que ha atacado abajo y he ganado por él. Etapa 15, Jaca-Irache, 160 kilómetros. El duelo Perurena, Lassa, Tamames, Ocaña está servido. El CAS, que tiene a Perurena y a Lassa primero y segundo en la general, no quiere ningún tipo de revolcón y controla la carrera. Aprovechando esa coyuntura, salta Andrés Gandarias, que tiene un detalle con el cámara de cine de Televisión Española. Perurena gana en la meta volante de Tafalla, su gran herramienta, las victorias en las metas volantes, 3 puntos más. Al final, el grupo llega compacto a la meta. Y en el sprint, Tamames supera a Perurena, a Lassa y a Ocaña, y reduce 6 segundos su diferencia con el líder por las bonificaciones de meta. Cuarta victoria para el salmantino. ¿Marchas fuerte? Bueno, he ganado 4 etapas, yo creo que regular. Tamames iba muy bien. Perurena había empezado trabajando para Lassa hasta aquella escapada de Tremp y estaba a 3 días de conseguir ganar la vuelta. Aquel 9 de mayo se llegaba a Urquiola. Todos esperaban el ataque de Ocaña. Le quedaban pocas oportunidades. Santisteban, Oliva, Menéndez, corredores del CAS, trabajaron para defender el maillot amarillo de Perurena. El Superser comenzó a mover la carrera cuando faltaban 23 kilómetros para la meta. Ocaña se escapó a 5 de coronar Urquiola, pero no iba, y le acaban rebasando Tamames y Lassa. Tamames gana su 5ª etapa, le quita más de un minuto a Perurena y se queda a 1.17 del líder, con Lassa segundo a 54 segundos. Yo creo que Luis se ha equivocado al atacar a 5 kilómetros de la meta. No, se equivocó. No es que se ha equivocado, pero le han faltado fuerzas, Agustín. No, ves que ha atacado muy fuerte, además era muy duro y además atrás también tiraba mucho Lassa. Ahora lo que estamos aquí pensando en Perurena, Lassa y Ocaña. Ojo con Agustín Tamames, que a lo mejor le da el susto al que menos se lo figura. Perurena seguía aprovechando su rapidez en las metas volantes. Pasó primero por la de Marquina, en la siguiente etapa entre Durango y Bilbao. Más bonificaciones. Llegada al estadio de San Ignacio con su pista de ceniza. Perurena pincha la rueda delantera en la penúltima curva y se le escapa el triunfo. Victoria para el australiano Alan Donald, que sorprende a Marino Basso, más pendiente de Perurena que de ningún otro rival. 2 etapas para el final. Pero ¿qué etapas?
La etapa número 18, Bilbao-Miranda de Ebro, de 186 kilómetros con paso por 2 puertos de primera, Orduña a los 49 de la salida y La Herrera a 40 de meta, podía ser el todo o la nada para los candidatos al triunfo. Fuente debió abandonar por una caída, la del 75 no fue su vuelta. Paso por Orduña entre la niebla con tintes épicos. Son Ventura Díaz, Oliva, Pedro Torres, Tamames, Ocaña y Perurena, que forman un grupo con una ventaja de 3 minutos. Ha empezado la batalla. Se empieza a subir la Herrera. El CAS trata de controlar, pero ataca Superser. Se forma un grupo con Tamames, Kuiper, Lasa y Ocaña, que cogen 40 segundos de ventaja. Pasan entre muchos aficionados que desafían el frío y la lluvia. Comienzan un descenso peligroso y quien más se arriesga es el holandés Henny Kuiper, que es el quinto de la general, a 3 minutos del líder. A 30 kilómetros de Miranda, su ventaja es de 40 segundos. Difícil, pero al final va a conseguir llegar a la meta en solitario. 45 segundos de ventaja finalmente para Kuiper. Tamames a 15 segundos, Lasa y Ocaña a 30 y Perurena vuelve a perder tiempo, 1:10. Conservará su maillot. Lasa se queda a 1 minuto, Tamames a 1:16 y Ocaña a 2:09. Llegaba el gran día para todos ellos. El segundo sector de la etapa era una prueba contrarreloj individual de 31 kilómetros 700 metros de recorrido disputado en el exterior del velódromo de Anoeta con llegada en el mismo. Esa etapa concretamente ya salí quizás mentalizado de que incluso podía quedar cuarto, ¿no? Y yo creo que fue una desgracia quedar el segundo a 14 segundos y en tu casa, y sobre todo no me puedo olvidar de aquel silencio sepulcral cuando entré al velódromo, ¿no? El velódromo lleno y un silencio impresionante, no hacía falta muchas palabras para saber lo que había ocurrido, ¿no? Manzaneque, el belga Suers y Tamames fueron los mejores clasificados en el orden que acabamos de citar. No obstante, el vencedor absoluto de la Vuelta Ciclista a España fue Agustín Tamames con un tiempo de 88 horas 56 segundos, seguido de Perurena y de Miguel María Lasa. Las satisfacciones han sido muchísimas y aquello, por supuesto, que todavía hay noches que me vienen a la mente y tengo que procurar cambiar el chip, ¿no? Pero bueno, son cosas que se van asimilando y me quedo con los buenos recuerdos, ¿no? Una vuelta de amargo recuerdo para Perurena. Sin embargo, no había dicho aún su última palabra en la ronda española. Vuelta a España de 1978. Perurena, 35 años, se escapa en Pajares en la cuarta etapa León-Valladolid. Sobre los pedales, con un pedaleo fuerte y a plena potencia. La misma que muestra 3 días después subiendo a Cuenca. Su demarraje final le lleva a su penúltimo triunfo en la Vuelta a España. Su última victoria en la Vuelta aquel año 78 en San Sebastián, donde se le había escapado la general 3 años antes. Y se marchó al año siguiente con su amigo Linares al equipo cántabro Teca, pero siempre dice que aquel año le sobró.
Yo estaba ya pues de capa caída y ese último año, pues aunque Santiago Revueltas sí me ofreció el puesto de director, o compartir con él, me imagino, pues había una mínima diferencia y decidí seguir, y creo que fue una decisión errónea por mi parte. Después de conseguir tantas victorias y que el último año no tengas ninguna, pues es un poco fuerte, sí. Como usted, desafía y vence al frío y al calor, al viento y a la lluvia. Teka, dos grandes equipos de acero. Perurena siguió cosechando triunfos en su etapa de director. Con Teka ganó la Vuelta del 82 con Marino Lejarreta y con Orbea la del 85 con Perico Delgado. Su etapa como director es un capítulo que dejaremos para otra ocasión. A él le gusta más la de ciclista. Sus motivos tiene. Lo de director quizás sea la más complicada, ¿no? Porque ya no eres tú, no depende de ti. Muchas veces tú dices, bueno, es mi trabajo, sé cómo tengo que hacerlo, prepararme. Imagínate cuando tienes, que es una empresa hay de 20 o 24 personas y todos los problemas que se te pueden acumular, ¿no? Yo de hecho siempre digo, medio en broma, medio en serio, pero yo cuando corría tenía mucho pelo y cuando empecé de director enseguida me quedé calvo. O sea que es muy diferente, pero desde luego prefiero ser corredor que no ser director responsable de tanta gente, ¿no? Pues Chomi, muchísimas gracias por atendernos y de verdad tu carrera es todo un ejemplo y ojalá que este documental que hacemos de 2 horas sirva para ver lo grandísimo ciclista y grandísimo deportista que eras. Muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros y así podré presumir delante de mis nietas. ¿Te sentiste querido fuera del País Vasco? Muy querido, y para mí es la mayor satisfacción y el mayor patrimonio. Ya podía ser en Andalucía, en Asturias, en Galicia, y quizás eso pues también me lo haya ganado yo, porque era un corredor que desde la primera carrera iba a tope, ganara o no ganara. Entonces yo iba a Andalucía y iba a ganar. A veces ganaba y otras veces no, la mayoría de las veces, pero sí he conseguido varias veces etapas en Andalucía, y hasta el final, hasta la Vuelta a Rioja, que era entonces la última prueba, pues siempre he dado todo lo que tenía, y entonces eso la gente yo creo que siempre lo ha agradecido. Pues yo lo que te puedo comentar de Chomin es que posiblemente estemos ante el ciclismo de verdad. En aquella época correr con Perurena, con los González Linares, con toda esta gente, con Miguel Magar y Lasa, inclusive de compañero en el equipo, pues la verdad es que daba impresión, ¿no? El pasado mes de abril, González Linares y Chomin Perurena recibieron un cariñoso homenaje y reconocimiento a su trayectoria por parte de los organizadores de la Vuelta a Asturias. A nuestros años, pues te conmueve un poquito más, ¿ya? Y sí te hace mucha ilusión y te emocionas, ¿no? Porque que te lo reconozcan después de tantísimos años, pues creo que es lo más importante que te puede ocurrir cuando dejas el ciclismo. Pues Linares, muchas gracias y hasta cuando tú quieras. Bueno, pues para mí ha sido un placer porque te tengo una gran admiración, tengo un gran recuerdo de aquel Giro de Italia que conocimos a Gino Bartali, que tú hiciste allí con nosotros, cuando yo estaba director de Segur. Y bueno, pues muy agradecido y muchas gracias a vosotros. Hasta siempre, Linares. Un aplauso enorme para Chomin Perurena, con todos nosotros. El director general de la Vuelta a España, con nosotros acompañándonos. Es justo reconocer el trabajo de estos dos grandes ciclistas, porque ahora nos vamos mucho a lo actual y nos olvidamos de grandes ciclistas que, bueno, que corrían en las condiciones en las que corrían, con las bicicletas, y sin tanto médico, mecánico y masajista que tienen ahora, que obviamente la vida avanza, pero bueno, tienen yo creo que más esfuerzo que los de ahora. Bueno, pues aquí con Chomin Perurena terminamos esta conexión Vintage. Yo espero que te guste y que se lo puedas enseñar a tus nietos tantas veces como tú quieras. Mucho me temo que sea la mayor parte de blanco y negro. Es posible, sí, es posible. Eskilgabeko elizen
eremu emankorra, izamur zuriko zure ardientzat. Oi baldor ban, oi baldor ban, eguzki eta izeidor, batxardo ibai, galburuarena. Lur gorri, harri landu, mailu eta xixelaren kantu, gitarra babazko, alakik eta Armeniako kanu abotsurrantuan. Oi baldor